Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer y dar la enhorabuena a los organizadores del seminario interdepartamental por los esfuerzos en la continuación de la celebración del mismo, incluso en las circunstancias actuales. También quiero trasladar la felicitación a quien tuvo la idea, me atrevería incluso a decir visionaria, de celebrar un seminario sobre la materia cuya conveniencia y actualidad no pueden estar menos discutidas. El tema de hoy es el de los National o European Champions y el eventual papel que juega el derecho de la competencia en su consecución y fomento. Este tema, si no me equivoco, se escogió por Jesús Olavarría hace ya algunos meses, cuando todavía parecía un tema candente en Europa. Entonces, las discusiones en torno a las decisiones adoptadas por la Comisión Europea de no autorización de dos solicitudes de concentración aún se encontraban muy a la orden del día. El tema, como iba diciendo, levantó ampollas en algunos sectores políticos que criticaron ferozmente las decisiones de la Comisión, pero no trascendió demasiado las esferas económicas. Este debate no es nuevo en absoluto. Las idas y venidas del derecho de la competencia en materia de bienes jurídicos protegidos y fines perseguidos por esta rama del derecho son muy conocidas por el sector. Los fines concretos, no los generales, porque todas las ramas del derecho buscan el interés público. Los fines concretos perseguidos por el derecho de la competencia se encuentran aún por determinar de forma definitiva. La aplicación del derecho de la competencia ha tenido en cada época y en cada momento un fin principal distinto. Por ejemplo, sin ir más lejos, en los inicios de la aplicación del derecho de la competencia en la Unión Europea, el objetivo principal era el de la creación de un mercado único. Se buscaba terminar con la compartimentación de los mercados nacionales dentro de la Unión Europea. Actualmente, sin embargo, cuando el mercado único ya parecía asentado, aunque en el contexto actual nos preguntamos si aquello no era más que un espejismo, los intereses y objetivos han ido dirigiéndose hacia otros derroteros. Hoy en día se ha impuesto por los aplicadores del derecho de la competencia el More Economic Approach, que es una forma de entender y de aplicar el derecho de la competencia centrada eminentemente en la búsqueda de la eficiencia. Eficiencia entendida como beneficio del consumidor, y este, a su vez, se encuentra de forma inextricablemente unido a unos precios más bajos. Esta discusión sobre los fines concretos del derecho de la competencia se considera, pese a lo fundamental e indispensable del tema para aplicar correctamente esta rama del derecho, un debate de altura. Pocos se atreven a ahondar en la materia y es un tema muy controvertido porque las consecuencias jurídicas de optar entre uno y otro son difíciles de determinar a priori. En cualquier caso, este fin eficientista y consumerista, de una forma un poco maniquea, pero consumerista al fin y al cabo, ha chocado en ocasiones con otro, el de la política industrial. La política industrial en general se dirige a corregir fallos del mercado, pero es verdad que en algunos casos concretos su objetivo principal se ha centrado en la creación y fomento de los conocidos como European o National Champions. La preocupación central de la política industrial en los últimos años ha sido contrarrestar el crecimiento económico chino y ruso, buscando adoptar medidas que permitieran a las empresas europeas competir solventemente con aquellas con respaldos gubernamentales. Pese a lo anterior, la política industrial y el derecho de la competencia no son necesariamente contrapuestos. En la mayor parte de ocasiones persiguen unos fines que la mayor parte de la doctrina se atreve a calificar como complementarios. Ahora bien, cuanto más centrada esté la política industrial en un sector concreto o en una empresa concreta, mayor será el riesgo de conflicto directo con el derecho de la competencia. De hecho, en algunos casos aislados, la política industrial ha primado sobre el derecho de la competencia. Sin ir más lejos, en Alemania, cuando se dio luz verde a la fusión de E.ON con Ruhrgas, donde finalmente se permitió la concentración pese a las indicaciones de la Autoridad de Competencia alemana. Pero la controversia a la que aludo entre estas dos grandes políticas se había mantenido, no vamos a decir abstracta, porque la aplicación práctica
de tanto el derecho de la competencia como de la política industrial tiene enormes repercusiones prácticas, pero sí carente de un anclaje real. No se materializaba en algo que a la gente le preocupara esencialmente. Y aquí es donde está el plot twist. Esta hegemonía económica mundial rápidamente ha pasado a interesar a los ciudadanos porque nos hemos dado cuenta de cuáles son las repercusiones reales que tiene el hecho de que no se fomente el tejido empresarial e industrial europeo. En tiempos de crisis parece más importante que nunca contar con una industria propia, porque el abastecimiento, según qué productos por parte de quien los tienen, China, pero recordemos también Alemania, no parece estar garantizado. Y de esto va, desgraciadamente, la presentación de hoy, de si los gigantes nacionales son un buen instrumento para obtener este objetivo de reindustrialización europea. Pero volvamos al inicio de la presentación. ¿Qué son los gigantes o campeones nacionales o europeos? Bien, en primer lugar tenemos que advertir que el término no es jurídico. Campeón nacional no es un concepto que se encuentre en las legislaciones europeas. Es un concepto muy de marketing. Pero bajo la noción campeón nacional se entienden grandes empresas con una relevancia clave en las economías nacionales, regionales o incluso mundiales. El adjetivo nacional se utiliza de una forma un poco engañosa. ¿Por qué digo esto? Pues porque en derecho mercantil la nacionalidad se atribuye a una empresa dependiendo de dónde ésta tiene su domicilio. Y el domicilio habitualmente se encuentra donde se ha fijado la sede de la empresa. Actualmente, y pese a los intentos de muchas legislaciones societarias nacionales de evitarlo, la sede se puede deslocalizar. ¿A qué me refiero con deslocalizar? Bueno, pues me refiero a que esta sede puede fijarse y por lo tanto el domicilio cambiaría en un lugar distinto a aquel donde radica el establecimiento principal o la explotación de la empresa. ¿Y por qué deslocalizaríamos una sede? Bueno, pues porque la nacionalidad de una empresa determina algunas legislaciones aplicables a la misma, el derecho societario, pero también el derecho tributario. El adjetivo nacional, además, puede predicarse del lugar donde se sitúa la producción de la empresa, allá donde se crea el empleo, aunque la sede se haya fijado en otro sitio distinto. Pero en la mayor parte de ocasiones, la nacionalidad, cuando estamos hablando de national champions, se atribuye dependiendo de cuál sea la nacionalidad del accionariado o la financiación de la empresa en cuestión. Se pretende, y de hecho en muchas ocasiones se hace, que sobre estos gigantes o campeones nacionales actúen reglas, nacionales tanto actuales como en ciernes, pues que sobre estos campeones actúen reglas distintas a aquellas que se aplican al resto de empresas del mercado o del sector. Reglas, por supuesto, más beneficiosas y clementes que aquellas que se aplican al resto. De forma que los estados protegen artificialmente a los national champions de la competencia nacional y en algunos casos internacional también. Y esto no se hace porque sí, se hace en la creencia de que estas empresas, no olvidemos porque es fundamental, privadas, además de buscar su propio beneficio, actúan también velando colateralmente o indirectamente por el de la propia nación, creando empleo, pagando tributos, protegiendo datos o secretos de Estado, etc. Algo que en la mejor de las situaciones o interpretaciones no podrán hacer porque las empresas están obligadas, según las reglas del mercado, a comportarse según criterios eficientistas. En el peor de los casos es que no querrán hacer porque los accionistas de las sociedades prefieran su propio beneficio individual a aquel de la nación que los ha apoyado. Uno de los sectores jurídicos que más influencia tiene sobre el devenir de una empresa es el derecho de la competencia, que a los efectos a los que aquí nos interesan vigila las ayudas de Estado y la política de autorización de concentraciones. De ahí que la aplicación de la política industrial focalizada en la creación y fomento de campeones nacionales choque especialmente con la política del derecho de la competencia. El debate
sobre la conveniencia del fomento de estos campeones nacionales se agudiza en 2019, cuando la Comisión Europea lanza dos decisiones que no autorizan las dos concentraciones propuestas a nivel europeo. En primer lugar, la de Siemens y Alstom, y en segundo lugar, la de Wieland y Arubis. Desde un lado del debate, las autoridades de la competencia, porque estas son sus funciones, establecen cuál es el peligro, al prohibir estas concentraciones, establecen cuál es el peligro que se corría por parte de los consumidores en el caso de que se hubieran permitido las concentraciones. Y lo que decían es que, entre otros, se hubiera restado competencia en el mercado europeo con todos los problemas que ello conlleva. Menos innovación, unos precios más elevados y eventualmente restricción de output. El dominio o la dominancia, como se quiera llamar, no es algo que esté perseguido en la Unión Europea por el derecho de la competencia. Es más, la obtención de posiciones de dominio de forma lícita y por sus propios méritos ha sido celebrada por parte de las autoridades de la competencia. Se entiende que las empresas grandes en general son más eficientes o funcionan de forma más eficiente que las empresas pequeñas por un tema de economías de escala. Lo que sin embargo no se ve con tan buenos ojos es la compra de posiciones de dominio y, con peores ojos todavía, las perniciosas consecuencias derivadas de una obtención a través de estos métodos de posiciones de dominio. Y hay que insistir en lo siguiente: las concentraciones son operaciones en las que dos empresas no han podido obtener de forma aislada, individual y por sus propios méritos, una posición de dominio, y que en su individualidad se ven obligadas a competir entre ellas en el mercado. Bien, pues estas dos empresas, a través de una operación de concentración, lo que deciden es dejar de competir y, a golpe de talonario, convertirse en una única empresa. Como decíamos, esto tampoco es que esté prohibido en general en la Unión Europea. Lo que está es controlado, supervisado, sometido a un régimen de autorizaciones previas por las que las autoridades de la competencia tendrán que decidir si autorizan o no la concentración cuando la misma supere determinados umbrales. Las autorizaciones o denegaciones de operaciones de concentración no son caprichosas, no son baladí. De hecho, existe una clara tendencia proconcentrativa en la Unión Europea, en las autoridades de la competencia. La Comisión Europea, en los últimos 10 años, de todas las solicitudes que se han hecho, ha autorizado 3.000 y solo ha denegado 9. Ninguna autoridad de la competencia en Europa peca de conservadora en estos casos. Las autorizaciones que se deniegan es porque existe un claro riesgo de obstaculización de forma manifiesta y significativa de la competencia efectiva en los mercados afectados. Algo que se puso sobre el tapete por parte de la Comisión Europea a través de una declaración extraordinaria de la comisaria Vestager, cuando explicó que las empresas que habían hecho la solicitud de concentración no habían sido capaces de ofrecer unos compromisos que garantizaran que los riesgos observados por la Comisión no iban a producirse. ¿Y cuáles eran estos riesgos? Bueno, pues los riesgos que había subrayado la Comisión Europea eran la elevación del precio y el descenso en la innovación. Cuando se impidieron estas concentraciones, hubo una importante discusión entre los defensores de una forma determinada de aplicar la política industrial y los aplicadores del derecho de la competencia. Los primeros, con una retórica muy curiosa, porque no se referían a campeones nacionales, sino que se referían a soberanía tecnológica y comercial, defendían que se deberían haber autorizado estas decisiones porque eran necesarias para competir con las empresas chinas. Por otra parte, los aplicadores del derecho de la competencia comprendían que todavía estaban vigentes los postulados que se habían impuesto en un mercado global donde cada uno tiene que moverse, cada empresa ha de moverse por criterios y por razones de eficiencia. No importa, según las autoridades de la competencia, cuál sea la nacionalidad de la empresa, porque las mismas tienen que regirse por criterios de eficiencia y no merece la pena defender a unas sí y a otras no en virtud de la nacionalidad de cada una. La pregunta básicamente
es si los principios en los que se basaba el derecho de la competencia siguen teniendo valor en un escenario de crisis o post-crisis del coronavirus de 2019. Ya existía, de forma previa a esta crisis sanitaria, una ola incipiente de nacionalismo comercial a nivel global por distintos intereses. Se alegaba la necesidad de proteger sectores emergentes, intereses estratégicos, etc. Pero la realidad es que lo que buscaban cada uno de los estados era ganar la carrera industrial, que en última instancia equivale a ganar hegemonía económica y el liderazgo económico mundial, que se supone todavía seguíamos conservando. A los efectos de mantener esta cuota de poder económico, se habían estado tomando una serie de medidas. En primer lugar, medidas proteccionistas extremas y en algunos casos ilegales, como por ejemplo las amenazas gubernamentales de la administración Trump contra gobiernos de terceros países, entre los que se encontraban Gran Bretaña y Alemania, de dejar de colaborar y suministrar información de inteligencia si no se rompían las relaciones comerciales con Huawei. Además, se habían adoptado de forma insistente medidas de protección comercial, como el antidumping y la política antisubsidios, medidas que están permitidas y recogidas por la OMC, pero que en algunas ocasiones se habían aplicado de una forma cuanto menos controvertida. Entre ellas tenemos que referirnos otra vez a la administración Trump, cuando paró las importaciones de aceite de oliva español, declarando que estaban financiadas por la PAC. En última instancia, también se habían aplicado políticas de fomento de campeones nacionales, como por ejemplo ayudas de Estado o aplicación más clemente de las normas de derecho de la competencia. No es algo nuevo esto y deberíamos recordar que tras la crisis financiera posterior a 2007, en la Unión Europea se rescató al sistema bancario, además de que el gobierno alemán utilizó esta coyuntura para financiar su propia industria automovilística. Bien, yo no creo que las medidas de fomento de National Champions sean las mejores para la obtención de los objetivos que hemos señalado previamente. En primer lugar, yo quiero poner de relieve que la eficiencia, por supuesto, no lo es todo, ni siquiera es lo primero. El buen funcionamiento de un mercado es indispensable. No se trata, por lo tanto, de impulsar artificialmente empresas ineficientes, sino que debería buscarse la creación de unas condiciones y unas oportunidades propicias para que las empresas puedan crecer y competir de forma sana y eficiente en el mercado internacional. La política industrial es más que bienvenida. Evidentemente, la regulación y la actuación política ha de dirigirse a corregir aquellos fallos que el mercado no puede corregir por sí mismo. Sin embargo, no merece la misma valoración aquella parte de la política industrial que busca fomentar o crear campeones nacionales, fomentando una política proteccionista que genera, en mi opinión, una serie de fallos y desventajas. En primer lugar, el apoyo de los campeones nacionales genera un coste social enorme que difícilmente se puede sostener. Recordemos, sin ir más lejos, el apoyo a la banca, el bailout que se hizo en Europa tras la crisis financiera. Además, el apoyo de un sector económico o una empresa en concreto puede tener consecuencias contraproducentes en otros sectores del Estado o en otras empresas que participan en el mismo mercado. Pero es que además este fomento de campeones nacionales puede contribuir a una escalada de proteccionismo global. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si el Estado español fomenta sus propios campeones nacionales, esto determina que los franceses también fomenten los suyos, que los norteamericanos lo hagan con los suyos, que los chinos lo hagan con los suyos y que los rusos lo hagan con los suyos. Y entonces nos encontraremos exactamente en el mismo punto en el que estábamos antes. Y esta no es una situación hipotética, es algo que ya ha pasado en el marco del conflicto que enfrenta a Boeing contra Airbus en
la industria aeronáutica. Pero otras razones que no aconsejan la implementación de este tipo de políticas industriales de fomento de National Champions es que parece que supone hacer un acto de fe confiando en que el Estado va a ser capaz de identificar aquella empresa que merezca la ayuda pública, porque además el fomento de estos campeones nacionales tiene que ser sostenido en el tiempo. El Estado no puede cambiar de un día para otro la política, porque sería tanto como renunciar a toda la inversión que había hecho. No se puede permitir dejar caer a la inversión que había hecho el Estado. Y además por otra razón económica, y es que aunque sea uno de los grandes postulados económicos, no siempre el tamaño está vinculado con las ventajas competitivas de una empresa en un mercado. Pero además de todas estas, digamos, razones económicas, existe otra, en mi opinión, ideológica, y es que el fomento de estos campeones nacionales se hace en la creencia de que van a velar por los intereses públicos. La empresa privada racionalmente no es altruista. El Estado es quien ha de velar por interés de sus ciudadanos. Por este motivo, centrar los esfuerzos públicos en el fomento de campeones nacionales privados es equivocado. Las razones anteriores dejan un escenario que hasta ahora ha dado unos resultados negativos. Pero la mejora del contexto no ha de venir de la mano del apoyo de campeones nacionales, sino que en mi opinión deberían tenerse en consideración las siguientes propuestas. En primer lugar, hemos de partir de una premisa, y es que no se puede renunciar al comercio internacional. No se trata de entrar en una fase autárquica nacionalista. El mercado global en la mayor parte de los casos ha arrojado resultados muy positivos, aunque es verdad que quizás habría de replantearse cuál es el papel que ha de jugar la OMC en este nuevo contexto económico. Lo que hay que trabajar, en mi opinión, es en la creación de unas normas globales de aplicación de la competencia armonizadas. Además, se ha de fomentar el tejido empresarial de una forma sana y equilibrada en Europa, no a través de la creación de campeones nacionales, favoreciendo empresas con la esperanza de que impulsen y garanticen los intereses nacionales, sino aplicando con más intensidad y rigor, si cabe, el derecho de la competencia. La correcta aplicación del derecho de la competencia es clave para que las empresas sean verdaderos dominantes que puedan competir en mercados internacionales. Hacer trampas cubiertas por el Estado no es sostenible a medio y largo plazo. Además, se ha de traer la industria de forma leal y competitiva. ¿Cómo? Mejorando las infraestructuras públicas y realizando mejoras regulatorias. No existen incentivos para innovar, invertir o participar en un mercado si el mismo ya está ocupado por un campeón nacional aupado públicamente. Las reglas aplicadas no discriminatoriamente no vamos a decir que fomenten o atraigan la competencia, pero al menos no la ahuyentan. Y por último, o casi por último, se requiere más y mejor administración. Es necesaria la participación de la administración tanto directa como indirectamente en la economía. Directamente a través de empresa pública o de cualquier otra fórmula. Es indispensable el recurso a estos instrumentos. En realidad, el debate no debería ser si tenemos un campeón nacional o no nacional, sino si tenemos un campeón público o privado. Como hemos sostenido antes, no tiene sentido confiar ciegamente en que las empresas privadas favorezcan intereses públicos porque se mueven por intereses de mercado, no sociales. No tiene sentido si el objetivo es obtener un beneficio público directo, financiar una empresa privada si a la hora de la verdad venderán el producto no donde más necesario sea, sino donde más les vayan a pagar, por una simple regla del mercado. Esto es lo que hubiera sucedido hipotéticamente si la administración Trump hubiera logrado obtener de forma exclusiva la patente de la vacuna contra el coronavirus que hipotéticamente también se estaba desarrollando en Alemania. Y el gobierno alemán no habría podido evitar esto de no ser que tuviera, pues no lo sé, ganas de expropiar a la empresa farmacéutica o una acción de oro en la empresa. Por eso, la solución no pasa por invertir
en empresa privada, sino en administración pública. Es indispensable también mejorar los sistemas de concesiones administrativas. La inversión pública es clara para el crecimiento en la economía, pero esta tiene que hacerse de forma competitiva. La inversión pública también es necesaria, ahora más que nunca, en investigación, innovación y desarrollo. Se ha de emplear en el sector público esta investigación, digamos, generada en el sector público, pero también se ha de rentabilizar a través de licencias o de concesiones o como quiera, pero hay que protegerla y hay que rentabilizarla. Y de forma indirecta, por supuesto, la administración tiene que participar en la economía. ¿Cómo? A través de regulación. Las empresas privadas, para funcionar con garantías en el mercado, necesitan conocer reglas de juego, que éstas existan y que se apliquen de forma no discriminatoria. Además, es necesario eliminar los fallos de mercado y perseguir una competencia leal. Por último, se necesita que estas políticas se apliquen de forma coherente y coordinada, no, si se quiere ya, no en todo el mundo, sino al menos en la Unión Europea. Es necesario repensar el papel de la Unión en vista de las actuaciones llevadas a cabo tanto durante la crisis financiera como durante la sanitaria. En mi opinión, se necesita ahora más que nunca un compromiso de fomento de actividades económicas esenciales, pero también de solidaridad entre las naciones europeas. Muchas gracias por escuchar y estoy abierta a las discusiones y sugerencias.